Hoy estamos queriendo pues hablar a cada uno de ustedes de uno de los temas que de verdad son sumamente importantes. Vamos a estar hablando sobre tips para manejar el estrés en tiempos de COVID-19. La vida nos ha cambiado. Esta pandemia que en nuestro país empezó ya con medidas de control sanitarias a partir del mes de marzo, registrando los primeros casos, y hasta el día de hoy que hemos ido en aumento. De verdad que esta situación ha venido a cambiar nuestro rol de vida, lo cambió de la noche a la mañana. De un momento a otro nos encontramos que la casa se transformó, la casa se convirtió en un centro de trabajo, se ha convertido en las oficinas para todos aquellos que han tenido que hacer teletrabajo, pero también de un momento a otro se convierten en aulas académicas donde desde la cocina, la sala, el comedor, las habitaciones, a veces algunos lugares improvisados ahí en el garaje, tratando de distribuir a todos los miembros de la familia para que puedan recibir las clases virtuales. Y no solo eso, sino que también algunos padres de familia con hijos quizás en inicios de primaria han tenido que hacer de asistentes de docencia, sentarse ahí al lado de sus hijos para ayudarles, para orientarles, buscar toda esta tragedia de la conexión, que se nos cae la internet, que el dispositivo móvil que tenemos no es lo adecuado, que solamente tenemos uno y que hay que compartirlo, y que entonces, repito, de la noche a la mañana la mamá se ve inmersa en una serie de situaciones donde ya los quehaceres del hogar hay que retrasarlos, donde la misma convivencia, como algunos han dicho, estamos en hacinamiento y confinamiento porque nos han confinado, cuando nos han impuesto medidas tratando de bajar el contagio, y entonces nos imposibilitan la movilización vehicular, nos cierran negocios, no podemos ir con libertad a comprar, abonado a eso el temor del contagio. Y qué decir de todo lo que la pandemia ha traído, que no es solamente en la parte de salud física, sino que también ha venido a afectar la salud mental, pero no solamente eso, sino que también ha venido a perjudicar la parte económica, ha venido a socavar, porque hay muchos hogares donde hoy por hoy han perdido sus trabajos, muchos cabezas de hogar, hombres, mujeres, miembros del hogar que ayudaban económicamente, se han quedado sin trabajo. Que de aquellos también que han ido a lo que es una jornada laboral recortada, que también sus ingresos se ven minados, y por ende su presupuesto que ya estaba establecido con compromisos adquiridos de deudas bancarias, alquileres de casa, compras que se han hecho a plazos, y todo esto viene de una o de otra manera de verdad que afectarnos, a ponernos un poquito tensos, a ponernos un poquito temerosos. Eso es lo que ha generado precisamente el COVID. Y para ello, pues bueno, tenemos nosotros que referirnos de que con toda esta situación que he mencionado, ¿quién no se ha sentido, o todo el mundo se siente estresado de vez en cuando? O sea, y es la palabra común que se usa, el estrés. Pero bueno, ¿qué es precisamente el estrés? ¿Cómo afecta el estrés la salud en general? ¿Y qué podemos hacer para controlar este estrés? Y es de lo que vamos a estar exponiéndole a usted en esta tarde, y como le decía al principio, espero que de una o de otra manera le ayude a usted a salir adelante. Empecemos respondiendo a la pregunta: ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Por allá tenemos que el SEAS, que tiene que ver precisamente con una dependencia europea que estudia el análisis de la ansiedad y del estrés, que radica en España. Ellos dan una definición y dice de la siguiente manera: se considera estrés al mecanismo, dice, que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos, dice, pudiendo afectar la salud física y también la mental si esta no se llega a atender a tiempo. Por ahí se dice que, quizá lo he visto en redes sociales, que todos estamos en una misma tormenta, pero no todos estamos en una misma embarcación. Y esto es una realidad. La manera como estamos viviendo la situación, cada quien la está viviendo a partir
de sus posibilidades y, como mencionaba anteriormente, algunos con situaciones económicas complicadas, dejando de haber recibido la parte económica salarial desde hace mucho, y todo eso ha traído una serie de situaciones caóticas al hogar. Hay otros que están más solventes, hay otros que están más tranquilos, hay otros que no han perdido su trabajo, hay otros que siguen recibiendo semana a semana, quincena a quincena, mes a mes sus salarios, y bueno, esos quizás no han sentido tan fuerte como otros, pero al final todos de una u otra manera estamos viviendo esta situación de incertidumbre, esta situación de temor, esta situación de ahogo, como quizás muchos lo han expresado. Y cuando vamos acá, sí, dice que sí, que el estrés tiene que ver con ese mecanismo. Dicho de otras palabras, nosotros podríamos decir que sí, que el estrés tiene que ver con la forma como responde el organismo, tanto física como emocionalmente, ante las presiones de la vida. Esa es la manera fácil de interpretar esta definición que da el SEAS. ¿Qué es eso? Es la forma como el cuerpo responde cuando se ve presionado, y eso tiene repercusiones tanto físicas como emocionales. Ahora, no necesariamente vamos a decir o se dice que el estrés es totalmente negativo. No, el estrés es parte también, como lo acabamos de leer, que de una respuesta física, de una respuesta emocional ante una situación, ante una presión. De hecho, el estrés muchas veces es el que nos da ánimo. Sí, el estrés es el que nos impulsa. Cuando nos vemos presionados ante una situación, es una manera de que el cuerpo nos hace reaccionar. Eso es lo que algunos llaman el estrés positivo, pero también está la otra parte, que es el estrés negativo, que es precisamente el que más daño viene a hacer al organismo, es el que más daño hace a la parte emocional de nosotros. Se habla de que hay tres tipos de estrés. Uno de ellos se refiere al estrés agudo, que es el estrés que se produce por situaciones temporales. Por ejemplo, la ruptura de una relación amorosa. Eso va a generar una reacción física, esa va a reaccionarse también, emocionalmente, y va a producir sensaciones que regularmente pues no duran mucho tiempo. ¿Qué decir, por ejemplo, del estrés natural que muchas veces sentimos cuando tenemos al día siguiente un examen médico, un examen académico, e incluso cuántos padres de familia muchas veces no se sienten estresados y sienten algunas situaciones en su organismo en la semana de exámenes, porque el temor de que sus hijos les salga bien, cuando sus hijos se van para la escuela, se van para el colegio, después de santiguarlos y encomendarlos a tatica a Dios, y se quedan en la casa, se van para el trabajo con esa angustia y pidiéndole a Diosito que le vaya bien a su hijo, pero queda una sensación ahí, o cuando nos llevamos un susto, cuando hay que hacerse un examen de sangre, o cuando tenemos una entrevista, o cuando tenemos que hacer una exposición en público, van a haber manifestaciones en nuestro cuerpo, sí, que nos van a generar temporalmente algunas reacciones y algunas sensaciones. Bueno, eso es lo que se le conoce como el estrés agudo. El estrés crónico es aquel que ya no es temporal, sino que ya es permanente, ya no es un asunto de un día, de 2 días, no, es que ya es una semana, es que ya son 2 semanas, no, es que ya son meses, no, es que ya son incluso hasta años. Se vuelve en una serie de síntomas que vamos a ver más adelante, continuos, que nuestro organismo está llevando, y a veces pues buscamos algunos medicamentos de la farmacia o algunos caseros, pero que no eliminan el padecimiento que estamos teniendo. Entonces, cuando el padecimiento o el estrés crónico es el que tiene los síntomas que son permanentes, pero también se habla del estrés traumático, y este es el estrés que se produce precisamente post una situación traumática, dígase un accidente, un intento de asalto o un asalto, una pelea callejera, tuvimos que presenciar una situación que nos impacta emocionalmente y nos deja en shock. Bueno, resulta ser que posterior a ese evento vamos a tener una serie también de consecuencias, de síntomas, que incluso cuando nos vemos enfrentados a una experiencia similar
a la que nos traumó, pues vamos a revivir nuevamente y nuestro organismo vuelve otra vez a tener esas sensaciones, qué sé yo, por ejemplo, los que lamentablemente han sido asaltados, eso es una experiencia traumática y en ese momento, bueno, siente sensaciones, emociones, posterior a ello, cada vez que ve, por ejemplo, a un individuo que sospechoso, que lo relaciona con la persona que le asaltó, esa persona vuelve a vivir la misma sensación, emoción que vivió el día que fue asaltado. Pero eso ahí para que veamos las tres formas de cómo se habla de lo que es el estrés. Ahora, ¿cómo yo puedo detectar que estoy estresado? Porque esto es importante, eso es lo que queremos ver hoy. Queremos ver tips de cómo manejar el estrés en tiempos de COVID. Pero bueno, ¿cómo yo puedo darme cuenta que estoy estresado? Me devuelvo un poco para recordarle que estresarse no es algo totalmente malo. Estresarse nos pasa a todos. Estresarse es parte de la respuesta física, emocional ante la presión que la vida nos enfrenta en todo lo habido y por haber, que no es solamente el COVID, sino que el COVID está acompañado de un montón de situaciones que también nos someten a un estrés. Pero bueno, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que estoy estresado? Hablemos de uno de los síntomas más básicos. Le voy a mencionar algunos síntomas básicos. Uno de ellos se refiere a un dolor de cabeza tensional, como se le llama, que es precisamente producto de esas experiencias. O sea, me siento tenso, entonces es un dolor de cabeza que se origina acá, como en la parte de la base del cuello hacia la cabeza y que nos absorbe todo el cráneo y que no se elimina. Y ahí es donde hay que prestar atención con estos síntomas. Recuerde que hay unos temporales. Ahora, nos puede doler la cabeza por un sinnúmero de causas. Nos puede doler la cabeza porque, bueno, por algún padecimiento que no es estrés y puede ser hipertensión, puede ser una postura equivocada al dormir y que tensó algunas vértebras o que algunas venas en los músculos del cuello, etcétera. Pero resulta ser que este tipo de dolor es un dolor agudo, es un dolor de cabeza permanente que ya nos hemos tomado toda la caja de analgésicos y más bien vamos por otra caja y el dolor no se nos quita, es un dolor constante que me obliga precisamente a buscar ese remedio. Bueno, eso muy probablemente está dando un indicador de que hay un estrés que nos está golpeando. Por ejemplo, la mala memoria. Ahora, déjeme decirle, ¿a quién, por ejemplo, no le ha ocurrido que a veces se le olvidan las cosas, como andar buscando las llaves de la casa, las llaves del auto y las tiene en la mano? O el que anda buscando los lentes y los tiene puestos. El que tal vez fue al supermercado y cuando regresó a la casa se acordó de que se le olvidó incluso por lo que inicialmente había ido al supermercado. Eso es normal. El punto es, y prestarle atención, que empieza a haber una falta de memoria, empieza a olvidársenos, por ejemplo, una conversación que tuvimos un día antes o algo que nos habían contado, volvemos a repetir otra vez las mismas cosas, con frecuencia empezamos a olvidar el nombre de alguien, y no estoy hablando de un padecimiento de Alzheimer porque también eso tiene una serie de síntomas, no estoy hablando de que es algo que a usted le está dando y que usted tal vez no lo ha notado, no, mira, eso no, ya eso es un indicador que empieza a ver que su memoria ya no es tan receptiva, ya no conserva tanto la información, sino que a usted la información. Entonces es muy fácil, a veces en la casa le dice, mami, pero yo a usted le conté eso ayer, pero es que de eso estuvimos hablando, y usted no, de ninguna manera, usted no se acuerda. Y es que eso se da precisamente porque la situación en particular que nos está dominando emocionalmente está ocupando un espacio muy amplio en nuestra mente, de tal forma que está impidiendo a esa captación de la memoria reservar o guardar esa
esa información. ¿Qué decir, por ejemplo, de afectaciones digestivas? Es que, bueno, antes de hacer un examen académico, un examen médico, a cualquiera, o hablar en público, a cualquiera nos pueden dar diferentes manifestaciones, por ejemplo, afectaciones digestivas. ¿Cuántos, como dirían las abuelas de nosotros, a cuántos no se nos ha soltado el ruedo? Era una forma de decirlo mi abuela en vida, y era ese malestar estomacal que acompañado de una diarrea así leve o un deseo constante de ir a orinar, de esa sensación que da algunos hasta deseos de vomitar, las náuseas. ¿Por qué? Porque se está enfrentando el cuerpo a una nueva situación que lo hace sentirse presionado. Pero resulta ser que ya cuando estamos en un estrés crónico nos encontramos de que hay una situación de que comemos y lo que nos comemos rápido nos manda al servicio sanitario. Estamos padeciendo de diarreas constantes y uno dice, ya me hice un chequeo médico y no, pues no me he comido nada que me haya caído mal. No, es que hay toda una alteración en el sistema digestivo producto de la parte emocional. De ahí es donde escuchamos que se nos habla que los padecimientos son de psicosomáticos, y entonces ahí es donde hay que prestarle atención. Afecciones del estómago, puede ser incluso estreñimiento. Tal vez usted no lo ha notado, pero ya no va con tanta frecuencia y con tanta facilidad hacer sus necesidades fisiológicas. Empieza a haber una perturbación, ya le cuesta, ya incluso si usted observa, y espero no le suene a usted grotesco o asqueroso, pero si usted observa también las heces, usted ve que no tienen la misma consistencia. Bueno, esos son indicadores de que hay algo que no está caminando bien y que tiene que ver con el estrés, la falta de concentración. Le hablaba hace un rato de mala memoria. Bueno, es que la mala memoria también se va a ver afectada la concentración. ¿Y es por qué? Porque la situación en cuestión, hoy hablamos del COVID-19 y todo lo que implica, les decía, la incertidumbre, ¿cuándo irá a terminar eso? Es que la vacuna, que una dice que salió, por ahí escuchamos noticias que no, que es que está hasta dentro de 2 años. ¿Qué va a pasar con la parte económica? Que algunos dicen que en octubre van a haber 2.000 casos diarios de personas infectadas positivamente. Y es que si salgo y me infecto. Y toda esa situación es la que empieza a ocuparnos. No tengo dinero, ya el dueño de la casa en la que vivimos alquilada nos está diciendo, ya nos dio mucho tiempo y nos está presionando, o le pagamos o entregamos la casa, el banco está llamando y las otras dependencias, y entonces todo eso está ocupando la mente, entonces nos distraemos. Y quizás usted no lo ha notado, pero es fácil. Por ejemplo, alguien le está hablando y usted se va, o sea, como que usted se queda viendo así para arriba, o se queda con la mirada en un punto fijo. A usted le están hablando, usted está presente pero ausente, está presente en cuerpo, pero su mente no está poniendo atención a lo que le están diciendo, y entonces de un momento a otro le dicen, pero usted me estaba poniendo atención. Sí, claro, y le dicen, dígame qué estaba hablando. Bueno, usted estaba diciendo, y le decimos lo último en lo que sí le habíamos puesto atención. No tenemos concentración, hacemos una tarea y nos distraemos, o estamos haciendo cosas a veces de un lugar a otro, brincando de un lugar a otro, porque lo estamos haciendo como en automático, pero nuestra mente está dándole vueltas y dándole vueltas. Bueno, estos son síntomas que empiezan a evidenciarse. Por ejemplo, los cambios de conducta. La hermosura de carácter se empieza a perder. Aquí empieza a haber irritabilidad. Aquí empieza a haber una conducta variable, una conducta que de un momento a otro no se le puede decir nada, se enoja por todo o por nada. Es alguien que de un momento, por esa presión que tiene, revienta con nada. Yo digo, a veces es como el Alka-Seltzer, que con solo de estar en contacto con el agua ya empieza a echar espuma, y así es parte de ese síntoma. La dulzura del carácter ya no está, ya respondo feo, ya estoy a la defensiva. ¿Y cómo lo noto? Bueno, la gente me lo empieza a decir, pero a usted qué le pasa, pero que a usted no se le puede decir nada, pero qué mosca lo picó. Es lo normal que le dicen a uno en la casa, en el trabajo, le dice el marido, le dice su pareja, le dice los hijos, o el papá a los hijos, etcétera, etcétera, porque hay algo que sí, la conducta cambió, estamos irritables, andamos gruñones,
andamos que hablando por todo, andamos ahí como en una actitud así bien fea, bien incómoda, para que nos entendamos un poquito mejor, andamos como cae mal. Como ese comportamiento cae mal, desde que incluso nos levantamos es alterado, desde que nos levantamos es con amargura. Bueno, eso es uno de los tantos síntomas. ¿Qué decir, por ejemplo, y de esto se ha estado hablando mucho a nivel del Ministerio de Salud y a nivel de muchos de los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, a través de las redes sociales, lo que es los problemas de salud mental? En este momento hay un disparo, de hecho, una segunda pandemia, según estudios a nivel mundial, que se piensa va a ser la afectación mental en toda esta generación, porque es que no es fácil sobrellevar esta situación. Entonces se han disparado los casos de ansiedad, los casos de depresión, personas con ataques de pánico, personas que han perdido por un momento temporalmente el raciocinio y entonces cometen actos irracionales que van a veces contra la moral, contra sus propias costumbres, porque sí hay una afectación. O sea, la persona está deprimida y hay que entender, y los que tienen este tipo de padecimientos de salud mental, cabe decirle, y usted bien lo sabe, y si usted tiene personas cercanas a usted, que esto no es provocado, o sea, no es voluntario, no es que lo hace porque quiere, es que hay una descompensación a nivel hormonal precisamente en el organismo, provocado por lo que estamos mencionando, estrés, que lleva a la persona a que hormonas o produzcan mucho químico o produzcan muy poco químico necesario según las hormonas que están funcionando. Y entonces aquí es donde precisamente se dan todas estas situaciones. Por ejemplo, la persona en depresión no quiere sentirse triste, no quiere sentir esa soledad en su interior. Esa persona no es que quiere quitarse la vida, pero se siente con una soledad profunda y pierde el deseo de vivir. Y a veces tiene que estar luchando con eso. O la persona que está en esa ansiedad, esa persona que empieza a tener comportamientos compulsivos, a veces sobre la comida, a veces sobre algunos vicios, sobre algunas cosas, o que empieza a tener los ataques de pánico, que empieza a sentir situaciones sobre su cuerpo de ahogo, de que le va a dar un paro cardíaco, de que ya no está respirando, y todas esas situaciones, bueno, son parte de los síntomas que generan el estrés. Problemas a nivel físico cardiovasculares, o lo que se conoce musculoesqueléticos, que tiene que ver uno con la parte cardíaca, taquicardias, arritmias, problemas de presión alta, se dispara la presión alta, o la parte musculoesquelética es aquello donde empezamos a sentir rigidez en los músculos. Es popular, por ejemplo, la frase popular que dice: es que siento como un gorila en la espalda, que tengo encaramado un gorila. Bueno, eso es parte de una tensión que hay en el cuerpo. Empezamos a sentir dolores en la espalda, o a medianoche o en alguna hora de la madrugada, de un momento a otro sentimos arratonamiento desde ya sea los dedos, la planta del pie, las piernas, a veces las manos se ponen rígidas. Usted agarra algo y un dedo se le queda, lo que llaman algunos el dedo gatillo. Bueno, eso también a veces tiene otras raíces de padecimiento, pero también el estrés empieza a generar eso. Es que el estrés está también alterando todo nuestro sistema, y por eso hay que prestarle atención. Dentro de eso, por ejemplo, rigidez en la mandíbula. Uy, qué raro, mira que últimamente me duele para masticar, me duele para comer. Yo siento como que, la quijada la tengo, pero como que muy tiesa. Uy, no sé, mira que en el cuello yo siento aquí unos dolores en el cuello, como cuando uno tiene tortícolis, ¿verdad? Y es que hay tensión. Eso es por la tensión que se está generando. Por ejemplo, se pierde el sueño, el insomnio, o en su opuesto, exceso de sueño. O sea, la persona que no logra conciliar, que no se logra dormir, toma tranquité, colité y todos los té que lo mandan a estar relajado, y resulta ser que no puede dormir bien, se despierta a la mitad de la madrugada y no vuelve a conciliar más el sueño, o entra en una pesadez de un sueño que en las mañanas totalmente le cuesta levantarse, porque es un sueño profundo en el que está metido y duerme, hay un desgaste a nivel celular, hay envejecimiento, es notorio, por ejemplo en las manos, empieza a ver arrugas en las manos, a notar en su propia parte facial una serie de
de marcas, de rasgos, de surcos que llaman algunos, y es que sí hay afectación en el colágeno de la piel y que empieza precisamente en esa reproducción o renovación celular, empieza a verse afectada. Mire, qué interesante, es que todo esto lo está generando, ¿qué? Lo está generando el estrés. Cambios en el peso, un ir y venir de la báscula, se sube de peso, se baja de peso, regularmente se sube mucho de peso en el estrés cuando la persona está muy estresada o sube porque está comiendo compulsivamente producto de una ansiedad, o también las muchas preocupaciones le hacen perder el hambre, pierde el apetito, no come a sus horas y entonces empieza también a perder la parte de su peso físico. ¿Qué decir? Bueno, un cansancio constante y prolongado, o sea, pierde la energía. Es que si no se duerme bien, porque el cuerpo necesita, de acuerdo a la parte de la edad, de 8 horas como mínimo de descanso, de un buen descanso, de un sueño reparador, pero cuando hay interrupción en el sueño y estamos activos, ahí hay fuerza que ya no hay, el sueño es reparador. Entonces, si el sueño no está siendo conciliatorio, no estamos reparando gran parte de nuestro organismo físico como emocional. Entonces es un cansancio prolongado. O sea, la energía se vino a cero. O sea, ha perdido la energía, tanto la física como la emocional, de hacer las cosas. Es alguien que, por ejemplo, se queda dormido en todo lugar. Es una persona que en una conversación rápido le da sueño, ve televisión y rápido se está durmiendo, se sienta después de comer o en cualquier hora del día se sienta, está en su trabajo y cuando se da cuenta está cabeceando. Bueno, porque está viéndose afectado. Esos son síntomas. Y qué decir, por ejemplo, de lo que es la pérdida del líbido sexual o problemas a nivel sexual. También sí, hay implicaciones que vienen a afectar precisamente el deseo. De ahí es que hay que atender el estrés, porque no es que ya su pareja, y no es ponerse a pensar, es que tendrá otro, tendrá otra, es que no, hay una situación que trae a menos lo que es precisamente el libido sexual. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para manejar el estrés? Déjeme darle algunos consejos que nos puedan ayudar. Primero, para ver esos síntomas y analizarlos, porque hay que ver los síntomas. Usted tiene que prestarle atención a esos síntomas que está teniendo para que usted busque la ayuda profesional al respecto. El primer tips que le quiero dejar en esta tarde, son 6, 7 tips los que le quiero dejar. El número 1 dice que hay que reconocer el estrés y las situaciones que lo desencadenan. Usted ha escuchado la expresión causa y efecto. Bueno, los síntomas son el efecto. Lo que hay que buscar es la causa. ¿Qué es lo que está generando el estrés? Exceso de preocupaciones, son los temores, son los miedos, es una persona, es por una relación, las expectativas que tengo, en fin, todo eso es lo que yo tengo que analizar. Ahora, reconocer también, tener estrés no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad que nos vaya a ayudar, como lamentablemente ha sucedido en los últimos días cuando uno ve noticias de que como que tener COVID, salir positivo en COVID, da miedo. Hay gente que le da miedo decir tengo COVID, por miedo a qué, a que le apedreen la casa, por miedo a que los vecinos hagan una manifestación fuera de su casa exigiéndole salir o que le quemen la casa. O sea, esos son actos inhumanos. Es que a cualquiera nos puede dar COVID en cualquier momento. Si decían al principio de la pandemia aquí en Costa Rica que por lo menos 3.600.000 personas se podrían contagiar de COVID, así que todos y cualquiera estamos expuestos aún por mucho que nos estemos cuidando, y hay que seguir cuidándose, no hay que bajar la guardia. Pero eso no es nada que yo me vaya a sentir avergonzado. Bueno, tener estrés es lo mismo. Entonces yo tengo que reconocer, porque en cualquier programa de mejora de cualquier adicción,
cualquier programa de restauración requiere precisamente del primer paso, y el primer paso es reconocer que tengo un problema, que tengo una afectación. A partir del reconocimiento, de hacer conciencia, es que yo puedo entonces reconocer el estrés y también identificar las situaciones que lo están desencadenando. ¿Para qué identificarlas? Para corregirlas, para atenderlas, para resolverlas. Número 2, bueno, tenemos que aprender a admitir que hay situaciones que no pueden cambiar. Hay situaciones en la vida que no pueden cambiar aunque uno quiera. Y lo que hay que hacer es tratar de lidiar con ellas de la mejor forma posible, cambiando algunos aspectos para tratar de amenizarlas. Por ejemplo, no podemos cambiar, por lo menos a un corto y mediano plazo, la pandemia. No la podemos cambiar. Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. Es incómodo andar con las mascarillas o la careta mascarilla, todo el protocolo de lavado de manos donde quiera que vayamos, y si no vamos con mascarilla o con careta no nos dejan ingresar a un establecimiento, el llegar a la casa y pasar por todo el protocolo de higiene, que si fui al supermercado hay que limpiar el carrito, hay que llegar a la casa y limpiar las cosas que se compraron, porque uno no sabe si alguien tenía la afectación y tocó el producto que uno agarró, y todo ese montón de cosas. Eso pues va a tardar algún tiempo en poder uno volver a tener la tranquilidad o la preocupación que teníamos antes, pero en tanto yo tengo que aprender a convivir y admitir que esa es una situación que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, en este momento no podemos cambiar que los muchachos, las muchachas, los niños, las niñas sigan recibiendo clases virtuales, clases en casa, y por lo que hemos escuchado ya de las dependencias del Ministerio de Educación, de la ministra, esto es una situación que prácticamente ya casi no sé si ya se dio oficialmente, pero que por lo menos nos da a entender que nos vamos el resto del año como estamos ahora, a través de todo el programa virtual. Eso, bueno, no lo podemos ya cambiar, por el año 2020 no puede cambiarse eso. Lo que tenemos entonces es que adaptarnos, es que es entenderlo, es armonizarnos a nivel del entorno de familia y poder manejar esa situación, porque bueno, yo sé que es difícil el hecho de decir, mire que no haga bulla, porque mire que estoy en una videollamada, mire que estoy en teletrabajo, que estoy hablando con un cliente, mami que estoy recibiendo clases, mami que fulano, mami que necesito el teléfono. Y cuando por ejemplo solo hay un dispositivo móvil que hasta ya lo ha dejado de tener el propio dueño por cederlo al resto de los miembros de la familia, bueno, es una realidad que yo debo aceptar. ¿Y qué decir de situaciones postraumáticas, de experiencias que ya viví? Bueno, ya las viví y tengo que aceptar, no puedo cambiar lo que ya viví. Ahí es donde sí voy a necesitar soporte, donde yo necesito ayuda para ello. Número 3, es importante, se nos recomienda hacer ejercicio. El ejercicio físico es un generador también de hormonas que provocan bienestar. El ejercicio físico provoca no solamente la salud física, sino que la salud emocional, dan estados de contentamiento, de satisfacción. Es que también es desestresante. ¿Por qué? Porque se liberan y se sueltan un montón de toxinas que precisamente el estrés ha provocado. Entonces, el ejercicio físico con regularidad es bueno. Ahora, yo sé que tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque ya no se puede ir a clases grupales como en el centro comunal del barrio, donde daban clases de zumba o de todo tipo de ejercicios. Bueno, los gimnasios en algunos lugares, según la zona, están cerrados. Bueno, pero puedo salir a caminar llevando las medidas, mi burbuja social. No es que voy a ir a caminar y me voy a tener a hablar con todos. No es que necesariamente, y se lo recomiendo, yo practico deporte y no es recomendable, y lo dicen también, o lo dicen los expertos, de que usted vaya a hacer deporte con mascarilla o se ponga una careta. No, si usted sale a caminar y se sale con algún miembro de su familia que es de su burbuja social, pues de ahí usted va tranquilo, va con él, no se detenga en ningún lugar. Ahora, si es que de regreso usted va a pasar a la verdulería a comprar algunas cositas, ya pues llévese en una bolsita la mascarilla para que cuando entre a ese lugar se la pueda poner. Ahí sí, pero hagamos ejercicio. Hay tutoriales a través de
internet de cómo hacer ejercicios con las cosas de la casa, donde uno con botella llenándolas de agua para cierto peso, ciertos movimientos. Lo importante es hacer algo de movilización, porque eso nos va a estar ayudando mucho. También es importante adoptar una postura más positiva ante los problemas de las situaciones más complejas. Yo creo que usted ahí está viendo, aquí en mi pantalla, está viendo una imagen que tiene tres dibujitos, tres rostros. Bueno, usted toma la decisión, ve que se destaca en amarillo. Decida usted dibujar qué rostro quiere tener, porque uno es el que toma la decisión. Escribe por ahí John Maxwell en un libro que escribe sobre la actitud, y él dice: lo más valioso de la actitud es que es mía y yo la puedo controlar, y eso es una realidad. Entonces adopte una postura, o sea, no sea tan pesimista, no sea una persona que se lamenta por lo que no ha venido, por lo que falta y que va a pasar el próximo año. Bueno, no sé qué va a pasar, pero no se esté angustiando pensando negativamente. Más bien pensemos con optimismo de que pronto vamos a salir, que un día más que pasa es un día más que ganamos a nivel de la ciencia en relación a investigaciones con respecto a la vacuna. En un día que pasa es la posibilidad para poder avanzar. Ya entramos en un programa que dice Costa Rica trabaja y se cuida. Bueno, ya empiezan a haber un poquito más de soltura. Hay que ver con optimismo la vida, hay que ponerle colores a la vida. Pero si yo me quedo en el pensamiento negativo, si yo me quedo en esa actitud pesimista, después yo voy a generarme a mi propio organismo situaciones complejas que me van a estar dañando. Por ejemplo, aprender técnicas de relajación, de respiración. Por ejemplo, realizar actividades como el yoga, el pilates, escuchar música que a usted le relaje. Eso le va a ayudar mucho. Tomarse un tiempo para usted. Estos son consejos de cómo yo lo puedo manejar. Siento que no, yo necesito mi espacio, yo necesito respirar profundamente. Voy a aprender, voy a investigar algunos ejercicios que yo puedo hacer de relajación. Voy a ver algún tutorial para hacer algún tipo de clase de pilates que tiene también que ver con estiramientos musculares, el yoga, la meditación que yo puedo encontrar, incluso en esa práctica de espiritualidad que yo puedo encontrarme, si tengo una fe cristiana donde yo pueda también reflexionar y puedo encontrar, por ejemplo, en la oración, puedo encontrar en el rezo ese sustento, eso que me ayude a salir adelante. Otro buen consejo, bueno, hay que aprender a poner límites. Si el estrés, dice, se origina por tareas ya sea laborales o del ámbito familiar, porque es que hablar de estrés, hay estrés a nivel de familia, a nivel de por ejemplo, a nivel laboral, que son muy frecuentes. Pero si hay que poner límites. Decía hace un rato, la casa se trastornó o se transformó, las tareas del hogar se han vuelto más pesadas. Bueno, se vuelven muy pesadas cuando es una y la misma persona la que las hace siempre. Creo que esto es un asunto de sentarnos y llegar a acuerdos. Esto es un asunto de decir, bueno, trabajemos juntos para acomodar esto. Necesitamos mantener el orden, necesitamos la colaboración de todos. Si el esposo está ahora en casa y los hijos están en casa y la esposa está en casa y todos están haciendo teletrabajo o están estudiando, bueno, hay que hacer un horario, hay que organizarnos, hay que ponernos de acuerdo, porque de esta manera es la forma en que yo pongo límites. Es decir, no, un momento, yo no puedo seguir a cargo de todo, yo no puedo seguir llevando la batuta de todo, necesito ayuda. Y ese poner esos límites precisamente es un hasta aquí. Si fuera, y podríamos hablar en algún otro momento a nivel laboral, pero si fuera a nivel laboral es el momento de decir, no, yo no puedo con tanta tarea, yo no puedo con tantas asignaciones, porque no hay cuerpo que lo pueda resistir. Esto tiene que ver. Tengo otra conferencia que es aprender a decir no, pero ¿cómo hay que aprender a decir no? Porque a veces el decir sí a todo nos va cargando y nos va cargando y nos va cargando, y al final nosotros mismos nos generamos una presión que es un estrés que viene a repercutir física o emocionalmente. Pero ponga límites. Si hablamos de hacer ejercicio, también tenemos que hablar de que hay que mantener una dieta saludable y equilibrada. Decíamos hace un rato, la ansiedad a veces se da por comer así compulsivamente, constantemente, irregularmente. El tipo de comida que se busca en estas
particularidades, son comidas con mucho sodio, bebidas gasificadas, que tienen mucho azúcar. Entonces todo ese tipo de cosas vienen precisamente que a alterar nuestro organismo, y lo empezamos a ver no solamente en la báscula, cuando empezamos a subir de peso, no solamente en la ropa que nos estamos poniendo, que ya no nos cierra el pantalón, la camisa, el vestido, la blusa como antes, sino que también empezamos a verlo en agitamientos. Vemos que tenemos incomodidad para dormir, que ya la parte motora nuestra no está funcionando. Entonces hay que mantener una dieta saludable y equilibrada, que si vamos a estar, por eso es la importancia de centralizarlo, de buscar ayuda, porque de lo contrario, si en el tanto estamos en ansiedad, entonces que si vamos a estar comiendo, que sean cosas que sean saludables, pero hay que tener ese equilibrio, y para ello hay profesionales en esta materia que nos pueden de verdad orientar. Ya terminando con 2 láminas más. Evite paliar el estrés mediante hábitos poco saludables. Estos hacen más daño que los beneficios que se piensa que generan, y me explico. Es que a veces esconder la realidad detrás de una botella de licor, detrás de unas cervezas, de emborracharme o de fumar más, si ya de antemano está sabido de que el fumar es nocivo para la salud y todas las implicaciones que tiene, hay personas que en el tiempo que se sienten estresados aumentan sus dosis de cigarros, porque el cigarro de alguna manera los relaja. Es lo que cree, pero no solamente le está dañando físicamente, sino que también le está afectando emocionalmente, porque no le va a quitar la situación. Entonces no tratemos de paliar el estrés con drogas, con alcohol o con otro tipo de sustancias que vengan a afectar la comida, la comida chatarra compulsivamente, etcétera, etcétera. Número 9. Busca ayuda profesional. Hay que buscar ayuda profesional. En la primera referencia a su médico de cabecera, su médico de la clínica, su médico de Levi's o su médico particular. Lo importante es que si usted está notando que tiene ya por cierto periodo, viene con los síntomas o algunos de los síntomas que hemos mencionado, hable con su médico, ábrale su corazón y dígale a su médico: estoy pasando por esto, o sea, tengo este padecimiento, esto. Él le podrá ayudar no solamente orientándole, medicándolo, sino que también él le puede recomendar que quizás usted necesita también ayuda profesional en el campo de la mente, ya sea con un psicólogo, ya sea con un consejero, personas que estemos calificadas para poderle orientar y ayudar a usted. Pero hay que buscar ayuda profesional. No podemos seguir, por ejemplo, común en todas las familias, hasta en las mejores familias pasa, que le cuento a mi vecina, le cuento a un familiar que, mira, es que hace días no duermo bien, ay, mira, yo tengo unas pastillas que me mandó el médico, no, bueno, el problema es que yo tengo unas pastillas que me regaló una amiga, que vieras que yo me las tomé, y le da no nos automediquemos, busquemos de verdad a profesionales que nos puedan orientar al respecto, pero no nos quedemos con eso. O sea, no nos quedemos, tampoco entremos en un asunto ahí de que ahora me duele la cabeza, ¿será que estoy? No, tiene que verlo usted de que es un asunto prolongado. Es que está bien, hoy me duele la cabeza y me voy a tomar una pastillita y un acetaminofén que me va a ayudar, y ya se me fue, se me alivió y ya se olvidó el dolor. No, pero es que 3 horas, 4 horas después vino y es peor, y la noche se acrecenta, y al día siguiente sigo yo con el dolor de cabeza. Y ahí es entonces donde yo tengo que prestarle atención a los síntomas para precisamente buscar la ayuda, no desde la parte de receta casera, sino desde la orientación y la ayuda profesional. Y termino diciéndole: manténgase conectado, usted no está solo, manténgase en contacto con personas que puedan ofrecerle apoyo emocional y ayuda práctica en este campo, profesionales como ya se lo mencioné, pero también usted puede pedir ayuda a sus amigos, usted le puede hablar con familiares, organizaciones en la comunidad, organizaciones religiosas.
O sea, cada lugar, si su fe es católica, pues busque ayuda, busque hablar con el sacerdote, con el padre de la parroquia. Si usted profesa una fe evangélica, pues busque hablar con el pastor, con la pastora, con algún consejero calificado, preparado, pero no se lo guarde, busque ayuda con sus amigos, o sea, por lo menos de contarle cómo usted se está sintiendo, para que usted tenga, no se sienta solo, que usted no se vaya a sentir sola, sino que usted se sienta apoyado en lo que usted está viviendo, porque usted no lo está viviendo solo. O sea, todos de una u otra manera nos vemos afectados, todos de una u otra manera tenemos síntomas que afectan nuestra funcionalidad, que alteran, y ahí es como le decía yo anteriormente, que hay que prestar la atención precisamente que me invita a mí, ¿a qué? A revisarme. Es que ya no soy el mismo, ya no me comporto como antes, ya no me siento como antes. A eso se refiere la afectación de la funcionalidad. Ya las funciones normales que hacía se vieron afectadas, se vieron alteradas. Repito, usted no está solo, estamos para ayudarle, hay personas que están para ayudarle. No tome decisiones equivocadas en su vida producto de cómo usted se sienta, porque hay mecanismos para salir adelante. Y esto, como se ha dicho, y es una frase que es bueno, y son de las buenas frases que hay que uno compartir y repetir, es: esto lo sacamos adelante todos juntos. No estamos solos. Esta situación y esto que estamos viviendo lo vamos a sacar adelante. No nos carguemos de preocupaciones, no nos llenemos de perturbaciones, seamos optimistas. Ya hay por ahí alguna gente diciendo que no va a haber Navidad. ¿Cómo que no va a haber Navidad? Hay que celebrarla. Alguien decía ayer: yo voy a poner el arbolito, creo que hoy lo iban a poner ahí, empiece, hagamos actos, actividades. Estamos en el mes patrio, animémonos, celebremos nuestra independencia. Sí, que no vamos a poder ir a los desfiles como el año pasado, los otros años, que este aniversario de la independencia, el 199, que va a ser diferente. Sí, va a ser diferente, pero para eso incluso hay toda una serie de actividades a través de la oficina de supervisión, que usted entre a la oficina, al Facebook, usted va a tener información de cómo ya hay un cronograma de actividades para todo el mes de septiembre, el mes de la patria. O sea, animémonos y pensemos de que sí, démosle mente a cosas que son buenas. No significa que estamos invisibilizando, que estamos entrando en una negación. No, aceptamos, pero vamos a decidir ser optimistas. Yo de mi parte lo que le quiero decir es muchas gracias. Yo estoy para servirles, muy agradecido con la oficina de doña Ivania Lizano, la supervisora, y todo este equipo que con ella también trabaja, por este espacio que se ha provocado, que se ha impulsado, para que pudiéramos hablar por un ratito de un tema tan importante que nos aqueja a todos, que es el estrés, de cómo identificarlo y de cómo quizás enfrentarlo para poder seguir caminando de una manera mucho mejor. De mi parte, les repito, muchas gracias. Ahí está, no solo en el afiche, sino pues ahí está la información, si usted la quiere tomar ahí a la mano y pues usted quisiera conversar conmigo a través de WhatsApp, usted quiere sacar una cita de consejería, tenemos nuestra oficina para atenderle con todas las comodidades y todas las regulaciones de salud. Pero como le dije terminando, no se quede solo ni se sienta solo. Así que muchas gracias por estar con nosotros.